Es curioso que cuando, eso me lo enseñó un profesor, una profesora, que cuando estábamos en clase y todos los niños estábamos, entonces ella se callaba. Y de pronto el ruido iba haciéndose pum, 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 pum. Aquí ha pasado lo mismo. Es decir, hemos estado, todos llegamos a nuestro ritmo y de pronto llega un momento que aquí nos sentamos, nos callamos, nos quedamos quietos, respetuosos con ustedes que han venido aquí una tarde a escucharnos y a escucharles sobre todo y a ver el gran trabajo de Andrés. Y de pronto se ha ido haciendo el silencio, con esa esperanza y esa incertidumbre de que esto va a empezar, ¿no? Y empieza. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Ortega Marañón y a este espacio María de Maeztu, que hace homenaje a la gran pedagoga y la gran impulsora de las políticas de igualdad en este país, cuando en 1915, una vez que se fue de aquí la residencia de estudiantes, le pidió a Ramón y Cajal montar aquí la residencia de señoritas. La residencia de señoritas era el mismo modelo que en la residencia de estudiantes, que eran solo hombres, pero que eran mujeres. En ese momento le pusieron residencia de señoritas, hoy no suena un nombre un poco raro, pero sí que fue el gran motor impulsor de la igualdad de este país y sobre todo del facilitar que las mujeres pudieran venir a Madrid a estudiar aquí y tener un espacio. Para nosotros es muy importante que esta casa, que es una casa de la palabra, aunque eso lo decía antes Andrés, este libro no va de palabras, pero va de sentimientos, va de valores, va de historia, esta también es una casa de historia, el poder acoger eventos de esta índole, sobre todo porque nos dan a este espacio, este punto de encuentro, que es la Fundación, el carácter fundamental que queremos impregnar a este proyecto cultural. Para nosotros es fantástico, para mí personalmente, que además Pedro me pidiera que pudiera estar aquí acompañando a Andrés y a María, el que pudiera hacer de moderador, de introductor o de bocas, porque al final me lío a hablar y no tengo que hablar tanto, pero nos ponen un micrófono y al final tenemos esa deformación de hablar mucho. Mi amigo Antonio lo sabe, que hablo demasiado. Pero sí que es importante el que tengamos espacios donde pongamos en valor el trabajo intelectual, el trabajo artístico de personas que, casi como hobby, comienzan un proyecto de más de casi 2 años, que ahora nos contará, y que pronto pongan en valor lo que ha sido el avance de la historia, el avance de los sentimientos, de la vida, y en este caso de esta ciudad, de este Madrid entre épocas, que es el libro que hoy presentamos. El libro, el autor, les recomiendo el que no haya comprado lo que no hayan comprado el libro, en el fondo pueden comprar el libro. El libro es una maravilla, son de estos libros que te pones a verlos para echarle una ojeada y dices, son fotos, y empiezas en las primeras hojas a echarle una ojeada así como muy rápido y la siguiente va más lenta, la siguiente va más lenta y la siguiente ya te paras y miras, ay, mira este detalle, y luego ya empiezas y la siguiente dice, uy, ¿cómo ha hecho esto? Yo se lo decía en la entrevista que le hacía antes para el podcast que vamos a inaugurar, que yo es que soy anárquico y no tengo esta paciencia, digo, esto de poner la cámara en el mismo sitio, en el punto exacto, para que coincidan las dos fotografías del pasado y del presente y captar la esencia al final, me parece que es, bueno, para mí tiene un valor incalculable. Hoy me acompañan, yo acompaño, no me acompañan ellos a mí, discúlpenme, me acompañan, les acompaño en esta presentación Andrés, que es el autor de este libro, y tenemos también la suerte de tener y el honor y el privilegio de tener a María Santoño, que aparte de ser una gran fotógrafa, una gran gestora cultural, una gran emprendedora, ahora además ha asumido la dirección de Foto España, que como saben es el festival de fotografía más importante que tiene este país y que María es la que lo dirige, ella es la que lo dirige ahora y en el cual estamos también trabajando para que la Fundación esté también en Foto España, que lo conseguiremos seguro para este año. La presentación del libro, lo que hemos planteado entre los tres es que no sea una presentación al uso, sino que sea más una conversación y que luego también ustedes tendrán la oportunidad también de poder hablar, porque creo que el libro habla por sí solo, aunque tenga muy pocas palabras, pero sí que con la imagen nos da ese ejemplo. Le decía Andrés, y luego también esta pregunta ya la dejo para el futuro, para María, que Byung-Chul Han dice que la fotografía
anteriormente servía para recordar los momentos y que hoy se ha convertido en un instrumento más de comunicación. Instagram funciona fundamentalmente a través de esas imágenes. Sin embargo, vemos en este libro cómo esas dos imágenes dialogan y si te sientas ahí a verlas, sientes cómo hay ese diálogo entre el pasado y el presente en esas fotografías, que además algunas de ellas están viendo en nuestra pantalla. Andrés, lo hablábamos antes en la entrevista. Bueno, primero, gracias por venir aquí a la Fundación y traernos esta joya para presentarla. Un trabajo de casi 2 años, un trabajo muy concienzudo. Me decías, no soy historiador, pero me ha tocado hacer un repaso histórico de lo que ha sido este Madrid. Cuéntanos, es decir, ¿cómo ha sido toda esa experiencia tuya, tanto de la ideación, de cómo te sale esta idea, y luego cómo se lleva a cabo? Es decir, antes con María estábamos en una broma de decir, lentos a la hora de pensar, decías... implacables en el ejecutar. Esto es implacable, es decir, es una ejecución implacable. Muchas gracias. Gracias, Federico, gracias, María, por acompañarme en este día tan importante y gracias a todos los que habéis venido. Bueno, esto viene de muy atrás. Hace 10 años descubrí a un artista ruso que se llama Sergei Larenkov, que realizó un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial de refotografías del conflicto y yo me quedé maravillado, ¿no? Entonces, yo ya había hecho fotocomposición, yo había estudiado diseño gráfico, ilustración, infografía, pero me gustó muchísimo su técnica, me quedé prendado y dije, yo esto lo tengo que hacer pues, con Madrid, que es mi ciudad y es lo que ya me gustaba mucho también, la fotografía histórica, y empecé a hacer mis trabajos de forma personal y a compartirlos con mis amigos y me di cuenta que gustaban, ¿no? Y pues esto queda muy bien y ya en 2018, como me veía yo que le iba cogiendo cada vez más gusto y pues creé este perfil en Instagram público para publicar mis trabajos sin ánimo de lucro, solo por compartirlos con los demás. Y porque también me di cuenta de que no había ningún perfil en Instagram que se dedicase a esta técnica que a mí me parece tan bonita, ¿no? De poder representar el paso del tiempo en una sola imagen, mezclando dos. Y empecé a publicar fotografías y empezó a gustar mucho a la gente. Y ya a finales de 2021, pues gracias a la editorial La Librería, Manu, que está aquí, que te lo agradezco, se puso en contacto conmigo y me comentaron pues lo mismo, que les gustaba mucho mi trabajo y que bueno, que por qué no podíamos publicar un libro. Y dije, pues bueno, pues adelante. Y ahí empezó todo. Porque claro, a ver, todo artista su objetivo, su finalidad es que su obra pues tenga la mayor difusión, un libro, una exposición o formar parte de algún proyecto expositivo con tu obra. Pero claro, esto lo hago en mi tiempo libre. Pues yo trabajo en una oficina y también pues tengo la familia, también hay que atenderla y tengo entonces, claro, esto hay veces que implico a la familia y vamos a dar un paseo. ¿A dónde? Por Sol. Vamos por Sol. Y ya me dice mi mujer, pero tú no quieres tomar chocolate con churros, tú quieres hacer fotos. Digo, sí, tengo por ahí 3 o 4 preparadas. Entonces, bueno, ahí muchas veces me han acompañado, ¿no? Porque mi mujer sabe que ya un proyecto tan bonito como un libro pues es algo en lo que ya se implica toda la familia, ¿no? Entonces, gracias a ella, y lo pongo en el libro, también yo he podido dedicarle más tiempo del que le dedico, y han sido 2 años de trabajo, han sido aproximadamente 4.000, o yo diría más, porque también he utilizado alguna fotografía que tenía de anterior, porque yo soy ya menos, ¿no? Pero soy un poco fotógrafo impulsivo. Y ya, me gusta, tengo mucho material guardado de Madrid, porque claro, desde 2018 tengo
yo creo que son más de 1000 trabajos publicados, ¿no? en lo que es la página de Instagram del Pasado de Madrid. Y entonces han sido 2 años de trabajo dedicados al libro y a alimentar también la página de Instagram, muy bonitos, en los que yo he aprendido mucho y me ha enriquecido como persona y como profesional, ¿no? Y este es el resultado. Hay una mezcla de diferentes temáticas, como es la propia fotografía y lo que es la fotocomposición, que ya a mí ya me gustaba, y la foto histórica, que es una cosa que cada vez te va enganchando más. Y luego cuando ves el resultado final, pues no sé, tú mismo, ¿no? Cuando vas a hacer la foto sientes que estás en el lugar del fotógrafo. Este fotógrafo estuvo aquí. Estás haciendo ya el viaje al pasado cuando vas a hacer la foto, o al menos yo así lo veo, ¿no? Me concentro, me dice mi mujer, entras como en trance. Digo, no, es que esto... es que me tengo que fijar en muchas cosas, porque luego si no tengo que volver. Alguna vez he tenido que volver, ¿no? Porque he visto que a lo mejor tenía que haberme puesto más en ángulo picado. Pero desde que empiezo a hacer el trabajo de campo, con el trabajo previo de investigación con la fotografía antigua, pues ya voy yo haciendo ese viaje. Y luego yo mismo, es como cuando haces un cuadro, ¿no? Cuando estoy fusionando las dos imágenes, digo, pues aquí no, pues aquí queda mejor. Intento que encaje como la pieza de un puzzle que falta para terminar el puzzle, y que el presente y el futuro tengan coherencia, ¿no? Y quede comprensible, ¿no? Eso que a la vez es tan chocante, pero que quede de alguna manera bien, ¿no? Y guste. María, hemos hablado también tú y yo en otras cosas de la importancia de los archivos, de la importancia de la fotografía. Es decir, desde tu experiencia ya como fotógrafo, como fotógrafa, perdón, como emprendedora, y ahora desde esa atalaya que es Foto España, es decir, ver un trabajo que además... Andrés decía una cosa que me parecía muy interesante, que no solamente en la fotografía, sino que yo creo que casi en todo, esa coherencia entre el pasado y el presente, es decir, que hay esa coherencia entre el pasado y el presente, y ese diálogo que se produce y que se ve, que hay mucho más que dos imágenes estáticas, sino que hay una interconexión, ese juego de espejos entre pasado y presente. Esa visión tuya de como fotógrafa, como gestora cultural y además como entendida de la fotografía, yo imagino que verás algo más de lo que nosotros no somos capaces de ver. Bueno, ante todo, Federico, te quiero agradecer que me hayas invitado y que me hayas dado la oportunidad de conocer a Andrés y de disfrutar su libro, por el cual te felicito, la verdad que es extraordinario. Además, comentaba, da la casualidad de que yo también publiqué un libro hace muchos años con la librería, un libro del archivo precisamente de mi bisabuelo. Yo tengo antepasados, tatarabuelo, bisabuelo fotógrafo. Y por desgracia tengo que corregirte, Federico, porque yo no soy fotógrafa, pese a que he desarrollado mi carrera profesional bueno, pues muy vinculada con esta práctica artística. Yo soy historiadora de formación y sí que mi especialización en investigación ha ido por el camino de los archivos, por vínculo familiar y personal con este archivo que existía en la familia, pero también por una deriva profesional que me condujo desde una galería de arte a una pequeña empresa de gestión cultural que se dedicaba precisamente a producir e itinerar exposiciones de archivos fotográficos, sobre todo latinoamericanos. Y ahí se abrió una verdadera pasión, es decir, que comparto contigo, Andrés, la fascinación por las imágenes de archivo, por todo lo que desvelan en sí mismas, ¿no? Porque es cierto que en las imágenes es una práctica que es muy accesible. Por un lado, yo siempre digo que la fotografía es probablemente la disciplina autorial, que puede ser artística o documental, pero la disciplina autorial más democratizada en el buen sentido de la palabra. Es una disciplina que a día de hoy todos incluso practicamos con nuestros dispositivos, emitimos, recibimos imágenes y mal que bien pues sabemos leerlas, ¿no? Sabemos interpretarlas, lo cual no sucede necesariamente con otras prácticas artísticas más complejas, como puede ser el arte conceptual o otras dimensiones, ¿no? Para las cuales sí que hace falta un mínimo bagaje para en un momento dado poder acceder a ello y disfrutarlo.
En el caso de la fotografía tenemos la inmensa fortuna de que es algo que interpela a todo el mundo, que interpela a todos los públicos por motivos distintos, y ahí se nota mucho también lo generacional. Entonces, un trabajo como el tuyo, Andrés, donde estamos fusionando, por un lado, lo que es el pasado no tan lejano, porque la fotografía no es una disciplina tan antigua, pero sí aparentemente remoto, ¿no? Un pasado que, por desgracia, además, no se tiene demasiado en cuenta en la formación contemporánea de las nuevas generaciones, y poder verlo en una dimensión en presente, pues hace que comprendamos hasta qué punto es importante la comprensión de ese pasado para hacernos idea de nuestro entorno presente e incluso en un momento de anticipar determinadas cuestiones que tengan que ver con el futuro, ¿no? Sobre todo con las imágenes donde ya se puede ver el impacto de una guerra como la guerra civil en nuestras calles, en las personas, ¿no? Eso para mí fue muy revelador cuando emprendí la tarea de investigación de archivo de mi bisabuelo para hacer también una primera publicación, una exposición. Y lo interesante, y respondiendo a tu pregunta, es que en la fotografía siempre hay una primera lectura, un primer impulso que nos hace contemplarla, como tú decías, algo que nos invita a mirar. Es una pulsión, se llama la pulsión escópica, ¿no? De alguna manera tenemos una pulsión contemporánea desde que existen las imágenes fotográficas, a observarlas, a contemplarlas, de ahí nuestra pulsión también por ver imágenes en movimiento o estáticas como son las fotográficas. Pero acto seguido se produce un segundo encuentro posible, que a mí es el que me interesa, que es el que tú decías de cuando has decelerado el ojeo, ¿no? Y empiezas a fijarte en los detalles, y empiezas no solo a fijarte en los detalles de las imágenes, la curiosidad que despierta pues ver cómo una fuente que ya no está, dónde estaba, cómo iban ataviadas las personas en esa época, sino que de repente empiezas a pensar en ese cruce, en tu propia ciudad, en ciertos cambios o ciertas permanencias, bueno, a sentir un sentido de identidad que es muy interesante, ¿no? Y eso lo permite la fotografía, y concretamente la técnica a la que aludes, que además a mí me interesa también particularmente, que es la de la refotografía, lo permite muy bien. En ese sentido, yo entré en contacto con esta práctica a través de una persona, de Ricard Martínez, que no sé si conocerás, en Barcelona. En Barcelona. Sí, que tenía hace años una asociación que se llamaba Arqueología del Punto de Vista, Sí, Arqueología del Punto de Vista. Y se dedicaba precisamente a la refotografía y a tareas de investigación con archivos. Y yo tuve la suerte de entrar en contacto con un trabajo que había hecho él con el archivo de Centelles, que había documentado la Semana Trágica de Barcelona, y él estaba ordenando, catalogando y documentando los negativos, y gracias a la técnica de refotografía pudo ordenar la secuencia, casi trazar la ruta exacta que había seguido el fotógrafo siguiendo los hechos de la Semana Trágica. Y eso es muy revelador también, ¿no? De repente el fotógrafo, que suele ser alguien que desaparece en la imagen, al cual no tenemos necesariamente presente, se hace muy tangible, ¿no? Su paso, dónde estuvo. Y ellos desarrollaban además unas rutas muy interesantes por Barcelona, con impresiones de las fotografías muy sencillas, y de repente simplemente colocando la fotografía se colocaban en el punto donde había estado situado el fotógrafo, ponían la fotografía a una distancia que permitía fusionar, hacer esto mismo pero en directo. Y de repente esa Semana Trágica cobraba vida, porque además todavía había restos de impactos de bala, se podían encontrar como pequeños remanentes donde ese pasado también se hacía presente en la arquitectura, ¿no? Y bueno, la verdad que me interesó muchísimo su trabajo, luego estuvimos colaborando en algún proyecto. Me dio a conocer la figura de Mark Lett, que yo creo que ha sido un pionero, que es un fotógrafo norteamericano que en los años 70 hizo un primer trabajo de refotografía y de alguna manera impuso una primera técnica que luego se ha ido facilitando con las herramientas digitales, pero que en ese momento, además él lo hacía en el paisaje norteamericano, había cogido las imágenes de la Guerra Civil americana en los paisajes, era fotografía de paisaje, y es mucho más difícil porque en la ciudad siempre hay pequeños elementos que permiten ubicar la foto, pero en el paisaje pues es más incierto, ¿no? Los árboles, bueno, cada uno tiene sus trucos, ¿no? Pero es verdad que a quienes he conocido que practican el asunto de la refotografía se convierte en una obsesión. No sé si es tu caso, pero de alguna manera empiezas incluso sin la cámara a cuestas, estás viendo dónde estás y dónde empiezas a mirar la ciudad de otra manera, ¿no? Más profunda, eso es muy interesante. La verdad que me parece que son técnicas que además dan una dimensión y por aportar otros artistas, ¿no? Pero
siempre es muy conmovedor, por ejemplo, en el caso del trabajo de Bleda y Rosa o Tomoko Yoneda, japonesa, que acuden a lugares donde han sucedido acontecimientos importantes, como puede ser una batalla, el desembarco de Normandía, y de repente simplemente vuelven a fotografiar ese lugar, pero no lo fusionan, y ya eso está cargado de una energía muy especial. Claro, aquí tú estás haciendo ese doble trabajo, ¿no? Donde no solo estás resignificando el lugar, sino que además, bueno, haces esa magia, ¿no? De poder simultanear pasado y presente, y eso yo creo que quien tenga el libro, y os animo a comprarlo, lo vais a disfrutar, ¿no? Gracias. Es muy curioso, en la página 116, es que me impresionó la foto, hay dos fotos, hay la foto de antigua, de cuando se está haciendo la entrada del metro de la Puerta de Sol, y se ve solo el agujero, y luego en la foto actual de cómo una señora ya está saliendo de ese agujero con esa. Decía María que la fotografía final, que esta fotografía es resignificar los espacios. Tú has tenido la suerte, desde mi punto de vista, de vivir dos Madrids. Además, dos Madrids en épocas distintas, es decir, no solamente el Madrid de los años 60 o de los años 20 o del siglo pasado, de finales del siglo pasado, que te remontas hasta ahí, sino el Madrid que has vuelto a ver desde esa resignificación de esos espacios, ¿no? Lo hablábamos antes en el podcast, es decir, ver ese Madrid, ver esos dos Madrids, has tenido casi como un viaje en el tiempo desde el mismo punto exacto, y además con el detalle de no de los que pasamos corriendo de como vivimos en esta. Antes María y yo le decía, parece que vayamos en patinete y al final la vida va pasando por los lados y tú no te das cuenta ni ves cómo van cambiando las ciudades. Tú sí que has tenido esa oportunidad de ver esos dos Madrids, ¿no? Es decir, ese Madrid cómo ha ido evolucionando, tanto las vestimentas, que es muy significativo y es muy curioso, pero también la ciudad, los comercios, las calles, incluso la evolución propia de la humanidad, es decir, desde los carros o ese Gran Vía que vemos con prácticamente un descampado, a de pronto ya convertirse en esa pieza, ¿no? ¿Qué sensación tiene alguien que de pronto, como tú decías, entras en trance y te vas a aquel momento? Es decir, porque ya no solamente la parte técnica, que obviamente ahí tienes que estar muy concentrado, saber lo que estás haciendo, sino también es revivir o resignificarte en ese momento para decir, oye, tengo que captar aquello que captó aquella primera foto. A mí me pasa una cosa muy curiosa, porque yo tenía el concepto de fotógrafo, de hacer las fotografías, y cuando se ponía gente delante me molestaba. Digo, no, quiero sacar lo que quiero sacar, ¿no? No quiero. Pero como fui evolucionando, me fui dando cuenta de que no, yo quería retratar a las personas, porque a mí, dentro de las imágenes antiguas, las que más me gustan, independientemente de la década, pero mayormente a principios del siglo XX, finales del XIX, las que más me gustan son en donde salen personas. ¿Por qué? Porque salen personas haciendo su oficio, y son oficios a lo mejor desaparecidos, salen con vestimentas muy elegantes, y entonces cuando tú eso lo contrastas con la época actual, queda muy... Uf, ahora toda la gente va súper rápido, la Gran Vía. Antes, por ejemplo, el Paseo del Prado era el paseo de Madrid. Hay una fotografía, la Fuente de Apolo, de las 4 estaciones, que, bueno, el Paseo del Prado era el paseo del Prado para el pueblo. La gente iba allí, se abarrotaba, y hay muchísimas fotos antiguas del Paseo del Prado preciosas. Ahora está invadido por los coches, apenas hay un huequecito, sobre todo pero por la zona de la Fuente, que puedes pasear, hay incluso columpios, bueno, hay los chavales que... Pero el concepto ha cambiado mucho de ser una ciudad de prisas, que también sigue teniendo su encanto, y, en fin, pero antes las personas eran más... La zona del centro de Madrid era una zona de bullicio, de comercio, de ambiente, entonces esas fotos antiguas tienen un alma, un áurea que es única, y cuando las mezclas con la foto actual, que por ejemplo en la Plaza Mayor, que la gente pues un poco va de paso, o va las vestimentas, todo se contrasta muchísimo, ¿no? Entonces
no sé, yo creo que dentro de la temática que más me gusta y que más, en donde salen personas, es en donde me gusta más rescatar la fotografía con la actual, porque se ve más el contraste de las costumbres y de la vida más campechana, digamos, más callejera que se hacía antes, que ahora también no sería imposible, porque claro, antes pues en Navidad los vendedores de pavo, pues, y ahora por razones de salud y eso ya no se puede hacer, o los puestecillos, o detalles de los tranvías, hay fotos en las que sale el tranvía, un coche antiguo y alguien con un carro y alguien con la bicicleta y está todo mezclado. Eso ahora ya no existe. Entonces, cuando lo fusionas con el actual, el contraste es brutal, ¿no? Y a mí me encanta, la verdad. Es que he disfrutado muchísimo haciendo el libro. María, ¿hacia dónde va la fotografía, María? Pues, qué pregunta más difícil. Es que si fuera fácil. Pero bueno, esa es una de las preguntas que ahora planean en mi quehacer, ¿no? Porque probablemente la respuesta más sencilla sea hacia donde la quieran llevar los fotógrafos y las fotógrafas. Pero también es cierto que hay que preguntarse qué es o qué significa a día de hoy ser fotógrafo o fotógrafa. Técnicamente es un medio que ha evolucionado y es muy difícil comparar las tecnologías actuales con las primeras imágenes, por supuesto con el daguerrotipo, ¿no? Que sería como el primer formato, pero con la fotografía analógica, es decir, la práctica, pero también la metodología era bien distinta, ¿no? Es interesante porque la metodología de Andrés es una metodología que vuelve en cierto sentido a una práctica más vinculada con lo analógico, aunque tú puedas trabajar en digital, porque requiere de esa concentración, de ese trabajo previo de campo, de ese elegir el lugar. Hoy en día la tecnología digital, pues bueno, haces distintos disparos y luego puedes hacer una edición. De hecho, los fotógrafos actuales, los pobres, están sobre todo delante de la pantalla, ¿no? Pasan muchas horas ahí, salvo aquellos que siguen trabajando con cámara de placas, que entonces sí que tienen que hacer un trabajo previo que tiene más que ver con esa detención, ¿no? O con esa pausa. Desde mi punto de vista, la fotografía va en muchísimas direcciones, porque tenemos desde las jóvenes generaciones, hablo de la generación Z, que tiene un interés rotundo por la fisicidad de la imagen y que está volviendo a hacer cianotipias, o sea, procesos del siglo XIX, que yo creo que tiene precisamente que ver con el hecho de que sean nativos digitales y que sienten verdadera fascinación por los álbumes de los abuelos, por esa tangibilización de la imagen, cuando están acostumbrados a verla, a que sean imágenes mucho más dispensables, ¿no? Y que en un momento dado no haya por qué conservar. O sea que hay un cruce generacional ahí muy interesante, pero luego también tenemos autores, artistas que están trabajando con cámara de placas o que están trabajando directamente sin cámara, apropiándose de imágenes en Internet, o trabajando con inteligencias artificiales, es decir, y para mí la fotografía es todo eso. Es decir, es una práctica totalmente hibridada. Yo ahora mismo en el festival, que además es un festival de fotografía y artes visuales, ¿no? Pero de alguna manera mi criterio de selección o de programación se ha ampliado y ha abordado algo que los ingleses o en los países anglosajones se está denominando image-based art, ¿no? Que es arte basado en la imagen. Y eso incluye toda una miriada de prácticas que a veces pueden ser híbridas, donde de repente tenemos prácticas como la fotoinstalación, fotoescultura, fotografías intervenidas con dibujo, la fotografía como soporte pictórico, que eso ya Darío Villalba, es decir, ya tenemos creadores anteriores que lo habían practicado, pero que ahora vuelve con fuerza. Y para mí todo eso es fotografía, ¿no? Porque en definitiva lo que sí tiene que ser la fotografía, de alguna manera es una cierta certificación del mundo visible. Lo que sí tiene es una gran relación con el mundo visible. Incluso en prácticas voluntariamente abstractas, donde de repente puede haber fotografías monocromas, pero que a mí eso ya lo acerca más a una dimensión plástica que posiblemente se aleje de lo óptico, ¿no? De lo fotográfico, la fotografía tiene una inevitable conexión con el mundo visible. Desde mi punto de vista no es imprescindible la cámara, pero la cámara es ese objeto que ha articulado el medio, entonces es cierto que hay una dimensión técnica y de relación con la propia tecnología
con la mirada y con cómo trabajar con esa máquina que intermedia entre nuestro ojo y lo que pasa, ¿no? Y en eso hay todo un suceso que yo creo que es muy interesante y muy apasionante para, de repente, quien se siente atrapado por el medio, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la fotografía, siento que está en un momento muy efervescente porque se ha democratizado totalmente, como mencionaba antes, con lo cual nació definiéndose como democrática. En el discurso de presentación del daguerrotipo que hizo François Arago, un científico y político de la Academia Francesa, o sea, en la Academia de Ciencias de París, en 1893, dijo que la fotografía era facilitaría la democratización de las artes. O sea, ya dijo eso, nada más nacer el medio, ¿no? Y para bien o para mal, y para disgusto de muchos, como Baudelaire, que aborrecía la fotografía, le parecía que era una banalidad espantosa, y además los textos que escribe sobre por qué aborrecía la fotografía tienen mucho que ver con esta masificación de ahora, ¿no? De las fotografías en Instagram, de la autorrepresentación obsesiva. Y él habla de eso porque todo el mundo acudía a hacerse fotos y eso a él le parecía una ordinariez, ¿no? Y yo creo que la fotografía es también eso, ¿no? Es esa ordinariez que nos permite a todos, en un momento dado, representar y ser representados. Y eso tiene unos valores políticos que son interesantes también. Desde mi punto de vista, es un arte que nació con una vocación muy vinculada con la ilustración posrevolucionaria francesa y tiene una dimensión política que además no en vano se convirtió en una... el Arago lo que quiso fue nacionalizar el invento, porque para él era un instrumento de educación pública y de divulgación pública, de divulgación de la educación. Entonces tiene todo este componente que hace que la fotografía sea muy atractiva, pero que de repente la práctica autorial, artística, tenga que distinguirse también de lo que es una práctica cotidiana, más vinculada, bueno, pues con hacer fotos de nuestro entorno, de nuestros recuerdos, etc. En un momento dado, hacer imágenes significativas con una intencionalidad profesional, ya sea documental, artística, filosófica, incluso, es decir, hay distintas dimensiones, pues requiere de dedicación y conocimiento, ¿no? Y hay que tenerle respeto pese a que todos podamos hacer una foto en un momento dado. Entonces yo creo que desde mi punto de vista es una práctica enormemente interesante porque está atravesada por todas estas cuestiones, ¿no? Antes de hacer una pregunta, Andrés, es que me has abierto muchos temas, pero no me resisto a uno, para polemizar. ¿Estamos con la fotografía sustituyendo la palabra como comunicación? Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que son medios que conviven. Lo que pasa es que sí es cierto que ahora están sucediendo, hay que estar atentos al hecho de que, por ejemplo, los adolescentes más jóvenes ya están comunicando solo en imágenes. Por ejemplo, a través de sus chats, si quieren comunicar que están tristes, se hacen un selfie llorando y mandan el selfie. Y eso hay que atenderlo, ¿no? Es un medio de comunicación y, por tanto, lo que sí creo que requiere es de una atención y un esfuerzo educativo y de programas de alfabetización visual, igual que existen programas de impulso a la lectura y que pretendemos que nuestros hijos o los niños aprendan a leer leyendo literatura, no leyendo la lista de la compra. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que enseñar a leer imágenes con buena fotografía. Entonces, yo creo que habría que impulsar, precisamente porque es un medio de comunicación, no que sustituya, sino que se incorpora y que por lo menos lo haga bien y que lo haga con, bueno, que haya una capacidad mínima oratoria, ¿no? Que no estemos expresando ideas, que no deceleremos en esa riqueza del lenguaje. Pero yo nunca he pensado que un medio venga a sustituir a otro, igual que la radio sigue existiendo, que la televisión no ha sustituido al cine, que seguimos teniendo libros en papel, ¿no? Aquí estamos presentando uno a día de hoy, pese a que se vaticinó que eso estaba muriéndose. Bueno, yo creo que hay usos más pragmáticos que sí que en un momento dado pueden hacer que las tecnologías puedan sustituir unos medios por otros, pero en una dimensión cultural todos conviven. Entonces no creo que la imagen sustituya la palabra, pero sí creo que hay que estar atentos al hecho de educar en imágenes, porque efectivamente ahora es un medio de comunicación de masas y además practicado a veces incluso sin
exponiéndose a ciertos peligros, ¿no? O con cierta vulnerabilidad por parte de los más pequeños. Entonces yo creo que sí que es importante, por lo menos, tomar conciencia de ello, ¿no? Me sirve esta puntilla, seguiré hablando contigo de este tema porque me sigues hablando y sigo viendo todavía más aristas en esta situación que estamos viviendo y en esa democratización sin duda alguna de la fotografía. Hoy todos llevamos una cámara de fotos en el bolsillo y todos tenemos 1700 fotos que no veremos, que no vemos y que terminamos tirando y que no sabemos nunca si la hemos hecho o no la hemos hecho o qué foto hicimos porque no terminamos imprimiéndola y volviendo al papel, que es donde veíamos o donde nuestros padres, nuestros abuelos nos metían la foto de la comunión, de cuando habías estado en pañales y que luego sacan a tu padre, a tu amiga, a la novia, y entonces te rompen por completo todo el sex appeal que tú querías haber construido, ¿no? Y ahora esto no se produce, ¿no? Pero bueno, sí que me sirve una de las cosas que estabas diciendo, que es la parte de la alfabetización, ¿no? Esa alfabetización visual, que yo creo que tiene que ir por dos líneas y así me sirve para preguntarle a Andrés. Esa alfabetización tiene que ver, por un lado, con interpretar las imágenes. Es decir, no es solamente, como os decía al principio, de decir, no, vamos viendo. Si le pueden bajar. Iván, ¿puedes bajarle un poco? Que es que se acopla. No solamente esa de ver la foto, hoy qué guay, voy viendo, y luego hasta el final decir, oye, voy a fijarme que los detalles. Y claro, en una fotografía, como tú decías, con gente, hay mucha información. Es decir, la fotografía tiene mucha información y nos da la sensación y la sensibilidad de saber qué ha pasado en ese momento, etcétera, etcétera. Esa es una de entender lo que es la fotografía, que no es solamente un cuadro, una expresión o algo fijo, sino que eso es un fotograma. Es decir, en mi etapa, cuando trabajaba en los ámbitos de la educación, decíamos que la educación no puede ser un fotograma. Cuando salía el informe PISA decíamos, no puede ser un fotograma, sino que es una película que tiene muchos fotogramas y esto es solo un fotograma, pero hay que ver toda la película completa. Y luego la segunda, la de que ya que tenemos una cámara en el bolsillo, tendremos que saber también cómo se hacen las fotos. Es decir, porque tiene técnica y esto tiene, y ahí, por ahí donde va mi pregunta, porque tú haces ese ejercicio de no llegar y decir, oye, voy a sol, hago 2 fotos y me voy, sino que buscas la luz, el momento, el espacio, el picado, el ángulo. Es decir, es tener toda una técnica de cómo estamos fotografiando esa realidad que ya pasó. Pero claro, tú no estás inventando una realidad, sino que estás ni documentando esa realidad, sino que estás volviendo a retratar la realidad que pasó en un momento y además integrando lo que se produce, ¿no? Sí, claro. El punto de partida es siempre la foto antigua. Entonces, eso también, en cierto modo, no es como una esclavitud, pero me marca lo que tengo que hacer, ¿no? Y efectivamente, en la medida de lo posible, hay que buscar que sea la misma luz, a la misma hora del día, para que las sombras, claro, no coincidan. Y bueno, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Hay ocasiones en que no lo puedo realizar. Hay veces que me he llevado muchas sorpresas porque he ido a sitios en los que no he podido, a lo mejor me he encontrado un edificio delante. No he podido llevar a cabo pues eso, ¿no? El encaje, ¿no? Perfecto que voy yo buscando de lo que es la fotografía. Entonces, pero sí, hay que fijarse mucho en el punto de fuga, en las perspectivas, en la orientación, en los edificios que están al fondo, que encajen perfectamente y por eso algunas veces resulta bastante complicado, como decías tú antes, con los paisajes. Es muy difícil, porque los paisajes, esas referencias visuales son más difíciles. Si vas a si la foto antigua está hecha en primavera y llegas en otoño y actualmente todos los cambios que ha tenido el terreno es más complicado. Las ciudades te dan referencias, algún árbol más servido de referencia. La foto que tengo del antiguo Café Cervantes, que está en la calle Alcalá con Barquillo, que ese edificio desapareció,
el árbol que hay es el mismo. Entonces me ha servido de referencia para encajar, para fusionar más o menos la perspectiva, porque claro, el edificio que hay actualmente del Instituto Cervantes pues seguramente no tenga la misma planta y la misma construcción, edificación que el otro parece que... Entonces, hay veces que precisamente el árbol en la ciudad me sirve para decir, pues no me puedo ir mucho de este árbol, ¿no? Para que más o menos encaje. Entonces, hay que fijarse mucho en todos los aspectos y luego lo que comentabas tú de las fotografías, todas las antiguas, aunque parezcan una postal y parezcan fotografías, bueno, pues que no, todas las fotografías te muestran lo que se vivía en aquella época, en aquel momento, lo que, no sé si te lo comentaba antes o no sé si lo he dicho antes, lo de que los vehículos van en dirección contraria, entonces ya sé que a partir de este año no puede ser, porque en tal año ya se cambió la dirección y ya circulamos todos por la derecha, ¿no? Entonces, todas las fotografías yo he tenido que, aun hacer el ejercicio inicial de informarme bien y ubicarla bien, pues también contar qué estamos viendo, porque al final estamos haciendo un viaje al pasado y hay que contar un poquito, decir, bueno, ¿qué estás mostrando aquí? No, la calle Alcalá, ya está, no. La calle Alcalá es su confluencia con la calle, el primer tramo de la Gran Vía, cuando no existía. Todavía no existía. Y estaba antes, en vez del edificio Metrópolis, en la antigua Unión del Fénix, estaba la Casa del Ataúd, que ya el nombre da miedo, pero es que claro, era súper estrecha y la llamaban así, pero está ubicada exactamente en esa esquina que sí se respetó, porque lo que demolieron fueron más bien la parte de la derecha, en donde estaba, al lado de la iglesia de San José, la casa del cura, que fue en donde la famosa foto del rey con el martillo. Entonces, es un poco de obligación explicar qué estáis, sobre todo para todos, ¿no? Pero bueno, también para la gente joven, para que sepa pues, qué había aquí. Porque los que ya tenemos una edad, pues sí, lo sabemos, ¿no? Pero bueno, o para recordar, ¿no? A las personas mayores, me está pasando una cosa muy bonita que yo creo que lo tengo que decir y ahora que me viene lo quiero decir, porque si me da mucha rabia que se me olvide. Me están llegando testimonios de conocidos y de amigos que están regalando el libro a sus mayores, a sus padres mayores o a sus abuelos. Y entonces les está encantando, Uno de los últimos fue de mi propia hija, que hoy ha venido a acompañarme, que se lo regaló a la abuela de su novio. Y la mujer tiene 92 años. Entonces es una mujer de Madrid, castiza, y cuando se la regaló y me lo contó mi hija, yo me quedé loco porque la mujer empezó a ver el libro y empezó a recordar sus años mozos, porque ella dice que se pateaba a Madrid y que le encantaba y que ahora no puede, claro, hace años que no puede la mujer caminar bien y se puso a llorar. Digo, mira, no me digas eso, porque es que, a ver, es que pues sí, se puso a llorar. Bueno, me hizo mi hija escribirle en su WhatsApp un agradecimiento para que, por favor, dile a tu padre. Entonces, eso para mí es el premio a mi trabajo, ¿no? Que la gente se emocione y sobre todo la gente mayor, que yo a lo mejor no había contado con ello, ¿no? De verdad que ni se me había pasado por la cabeza, o ha dirigido a todo el mundo y tal, pero claro, que la gente mayor que ha vivido esa época lo aprecie y le hagas recordar los viejos tiempos y se emocione y te digan, por favor, dile que me ha encantado, que está fenomenal, pues para mí es ya el premio a mi libro, ¿no? Enhorabuena, no vamos a desenmascarar más del libro. Sí que les recomiendo que busquen la foto del lago del Retiro, sin lago, que impresiona muchísimo. Sí. Impresiona. Es que estaba intentando encontrarla, pero no quería perderme la conversación. Damos un tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta, cualquier comentario y seguimos con la conversación, que
que ya llevamos 45 minutos hablando nosotros. Sí, 45 minutos y es tiempo también de escucharles a ustedes. Antonio. Muchas gracias. Y para empezar, enhorabuena, porque la verdad es que sorprende. Yo, de que Miguel Ángel me dijo la idea, me encantó y desde luego ha cubierto todas las expectativas. De nuevo, enhorabuena. Gracias. Pero yo no quería pasar, quedarme con las ganas de conocer la sensación que ha sufrido, que ha tenido el artista cuando ha cogido la fotografía. Me imagino que, como has comentado anteriormente, partiendo de una fotografía anterior, ¿no? de años atrás, de muchos años atrás, y la has superpuesto y has visto que coincide el arcén, la esquina del edificio con la sombra. ¿Cuál es el sentimiento que ha tenido el artista en ese momento? Pues mira, te voy a decir una cosa. En la última parte, que es la más creativa, que es la de fusionar las fotografías, para mí es la preferida. Con esto no quiere decir que las otras no me gusten, ¿no? Porque la fotografía me tengo que concentrar mucho para buscar el apartado inicial de búsqueda de fotografías antiguas y documentación también es súper interesante, y ahí yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Pero esa última fase de hacer la fotocomposición y fusionar las fotografías, a mí me ha dado la sensación no sé, de viajar realmente en el tiempo. A la vez yo soy el primer sorprendido, lo disfruto muchísimo. Entonces, siempre saco a mi mujer, pero es que bueno, yo lo digo mucho, Manu lo sabe, se lo comenté, que mi mujer es en mi departamento de control de calidad. Y mi hija también algunas veces. Entonces, a mí me gusta mucho, pero claro, ella no es artista, ella es enfermera, pero bueno, llevamos muchos años juntos y tiene buen ojo. También porque también soy retratista, lapicero, hago dibujos y a lo mejor ella sabe que quiero su opinión crítica y me dice, el ojo derecho está torcido. Digo, vale, gracias, borro, continúo. Entonces, también he tenido, más joven, tuve una época que también hacía cuadros al óleo, hacía paisajes, y esa sensación de terminar una obra, un cuadro o un retrato, es la que yo siento cuando ya lo dejo todo fusionado y veo que realmente he viajado al pasado, o se ha fundido perfectamente el pasado con el presente. Hay una sección en el libro, que los que lo tienen lo habrán visto, al final, que es la magia del blanco y negro. Quería incluirla porque es que cuando tú realizas una refotografía en esta técnica, que es la que empleo de la superposición con fusión de imágenes, la otra que ha comentado María es la superposición manual, que también en mi página la practico mucho porque también es muy efectista y muy, muy bonita. Pero en el libro la que he utilizado es por superposición por digital, digamos, ¿no? Entonces, uy, que pierdo el hilo. ¿Dónde estoy? Magia del blanco y negro. Sí, muchas gracias, María. Al final del libro hay un apartado que son de fotografías panorámicas que están en blanco y negro. Entonces, ahí, al estar todo en blanco y negro, se fusiona de tal manera que apenas te das cuenta, ahí sí que te tienes que fijar en los detalles, porque claro, si ves un tranvía, no es de ahora, o si ves un señor con una boina, tampoco, y de repente ves a una pareja joven que va en pantalón corto y con sus zapatillas de deporte, ¿no? Y eso a mí especialmente es un efecto que me gusta mucho, porque es como... Pero la pregunta que me has hecho es esa, yo realmente ahí lo que hago es disfrutarlo, es el final del proceso también, ves todo el trabajo previo que ha habido, que lo estás finalizando, y bueno, lo que siento es que acabó la obra y que he hecho el viaje al pasado desde el presente de una manera que luego ha gustado, que puede que no guste. Me ha gustado mucho. Andrés, buenas tardes. Buenas Enhorabuena, tardes. María, Federico, felicidades por vuestra exposición. Estamos viendo, has comentado que
que ha tenido mucho impacto en las personas mayores. Sí. Ahí estamos viendo, entre el carrusel de fotos, hay una foto de Ramoncín. Sí. Ya no en el libro, sino en tu perfil público, Ujú. me consta que algunos conocidos o famosos se han dirigido a ti. Cuéntanos a qué famosos o conocidos has llegado a través de tu perfil de Instagram. Bueno, el primer conocido que empezó a seguirme... Bueno, a Sofía Loren Hemos visto ya a Sofía Ojalá. Loren. y Cary Grant, ni más ni menos. Sí. Pero te refieres a que me han empezado a seguir y todo, que se interesan por mi trabajo. Sí, sí, me resulta muy curioso porque gente que tú admiras y tal, que de repente estés hablando con ellos, digo, a mí esto sí, porque, a ver, yo ya tengo una edad, entonces esto de las redes sociales me costó, lanzarme a la piscina, pero, tuve que pedir consejo a amigos y, no, bueno, pues tú, entonces, pero al final te das cuenta que sí, que bueno, que cuando lo haces con algo bonito, pues hay gente detrás que utiliza las redes sociales pues de forma adecuada, ¿no? Y no sé, y productiva. Entonces, bueno, uno de los primeros que empezó a seguirme fue Iker Casillas, y además me pasaba, me enviaba fotos y tal, y sí, está aquí, me envió una foto que no pude, pero ¿dónde es? No me acuerdo, pues no me dices dónde. Está por ahí por Fuenlabrada y tal. Esta no la encuentro, no pasa nada. Era para hacer tus retos y ya sabes que me gustan los retos, pero... Y bueno, y luego ya se han ido sumando más personas muy conocidas, como Carlos Bardén, el escritor, Elena Furiase, una de las últimas que ha empezado a seguirme, no sé, mucha gente, cantantes, directores, Víctor Matellano, que es director de cine, muchísima gente de la cultura, y bueno, y muchos fotógrafos también, porque a mí los fotógrafos y Ramoncín. Vamos al tema de Ramoncín. Ramoncín. Esa foto de Ramoncín es de un fotógrafo vallecano, que es en donde yo vivo. Bueno, ahora me he ido un poco, me he alejado un poco a la zona nueva de Vallecas, que es el Ensanche, pero toda mi vida. Entonces, este fotógrafo vallecano hizo una exposición, se llama Andrés Palomino, y en su exposición salía Ramoncín y otros, Luis Pastor, que es un cantautor muy conocido también. Y entonces yo me puse en contacto con él. Dije, oye, esta foto de Ramoncín, ¿en dónde la has hecho? Porque sé que está en el barrio, son fotos todas de Vallecas, de la época de la transición. Él fue un fotógrafo muy, en aquella época muy conocido. Los periódicos de aquella época le compraban fotos, El País. Lo que pasa es que él se casó con una americana y se fue a vivir a New Jersey. Y está allí en New Jersey viviendo en Nueva York, ¿no? Y entonces yo le pregunté y me dijo, pues está hecha en esta zona de Vallecas. Y fui para allá y empezamos a entablar amistad, y de tal manera que cuando él volvió, porque yo fui a su exposición, compré el libro, el catálogo de la exposición, pero no le conocí. De tal manera que él dijo, me encanta tu trabajo, es una maravilla, las fotos que he visto que hayas rescatado mías son muy bonitas, es una pasada lo que haces. Y la próxima vez que vaya a Madrid nos tenemos que conocer. Así fue, vino a Madrid porque él estaba preparando un libro, que él luego sacó un libro antes que yo, de sus fotos de Vallecas. Y nos conocimos y entablamos amistad, conocí a su familia y bueno, y lo de Ramoncín vino por él, porque Ramoncín también me sigue, por cierto, claro, porque claro, le consulté, le dije, oye, que tengo esta foto que hizo un amigo mío en la época de la transición, voy a publicar un libro, y Ramoncín encantado, me dijo, sería un honor, un placer que la publique, no hay ningún problema, pero bueno, yo quise ser correcto y preguntarle. Y entonces fue tanta la amistad que hubo que él amablemente me cedió los derechos de las fotos que quisiese utilizar suyas de la época que al final creo que en el libro van 10, sí, de los años 70 y de los años 80. Los años 80 los tenemos él y yo, no los tenemos totalmente acaparados, porque la otra mitad de las fotografías son de mi época de estudiante, como estudié
estudié durante 5 años en la escuela, ahora se llama Escuela Arte 10, pero antes era la Escuela Arte y Oficios número 10 en Méndez Pelayo. Se estudiaba ilustración, diseño gráfico, y allí durante 5 años pues estuvimos dando fotografía, laboratorio, ampliadoras. Bueno, también es muy bonito la parte de la plata que dicen. Entonces me encantó, era la asignatura que más me gustaba, y con algunos compañeros coincidimos, una de las que más, porque es muy bonita la fotografía. Entonces me pierdo otra vez. Cortarme porque me pierdo. No, está bien. Me pierdo. Damos así alguna palabra más, alguna palabra más. Y si no, les lanzo yo una pregunta y con eso terminamos. Sí. Aquí, Te Pedro. quiero preguntar, de todo Madrid, ¿qué zona es la que más te gusta fotografiar? Porque a mí personalmente me encanta la Gran Vía y Callao. Yo estoy apasionada de Madrid y la Gran Vía me parece fantástica para fotografiar. Sí. Pero ¿cuál es si tienes alguna preferencia? Sí, me gustan todas. Me gustan todas. De Madrid la Gran Vía es muy agradecida porque no ha cambiado tanto desde que se hizo la última reforma, y aguanta bastante bien, y eso que recibió bombardeos en la Guerra Civil, pero la Gran Vía es muy agradecida y también me gusta. Me gusta lo que es el triángulo Gran Vía, el Alcalá, el Sol, toda esa zona, la Plaza Mayor, también me encanta. Hay una foto muy impactante del libro que es cuando la Plaza Mayor estaba jardinada. Eso en mi Instagram crea mucho la Plaza debate. Mayor en archivos ves las 7 vidas que ha tenido cuando estaba jardinada, cuando era parada de multitranvías. También, Eso se ven todos ahí parados que... también. Ahí ves cómo se ha ido evolucionando y Sí, es que pena, había porque tráfico- jardinada estaba fantástica. Había tráfico rodado, pues es una de las imágenes que más impacto ha tenido en mi perfil de Instagram, porque en este caso las fotografías están presentadas en forma de díptico, que a la gente también le gusta mucho, porque lo noto yo con la respuesta, y está también hecha, es una refotografía, está hecha del mismo punto de vista, pero la presentación de la refotografía es foto completa Y abajo la... y una comparada con otra. Entonces, las personas pueden, todos los detalles, esto es más artístico, digamos, pero lo otro es más de decir, vamos a buscar las 7 diferencias, ¿no? Entonces, lo otro gusta mucho, ¿no? Entonces, en concreto la Plaza Mayor, cuando estaba jardinada y como está ahora, crea mucha y a veces polémica. Tengo que borrar algún comentario porque No, se claro. me ven algunos arriba. Digo, estás en mi casa, no le llames a nadie, no voy a reproducir aquí los insultos, pero bueno, y los tengo que borrar porque a lo mejor alguno se me ha escapado, me avisáis, está insultado, voy, lo borro. Sí. O sea, no. Y en fin, y eso de la ciudad, estoy de acuerdo contigo. Gran Vía, Plaza Mayor, Sol, es lo que más me gusta. También es en donde hay más fotos, porque claro, era el centro entonces, claro, los fotógrafos es donde hay más material gráfico. Y luego fuera de la ciudad, el Retiro. Porque el Retiro, es que en el libro hay fotos de mis padres y mis tíos en el Retiro. Entonces yo cada vez que voy al Retiro, pues me acuerdo de ellos. Pero para mí tiene ya es algo ya más personal, ¿no? Pero yo es que el Retiro no lo he vivido, claro, con mis abuelos, pero sé que iban mis abuelos, iban mis padres, luego yo con mis padres, ahora mis padres no están, voy con mis hijos, y el Retiro es una de mis preferidas también, por el tema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le lanzo yo una a María y ya vamos terminando. María, hablábamos de toda esa evolución de la fotografía y de incluso de lo que supone la fotografía hoy en día. Me gustaría decir, con esta impresión y basándonos en el libro, porque al final la fotografía, y tú lo decías, era como hacer ese recorrido de lo que ha sido la historia en un momento dado, y luego terminaré con 2 fotos que a mí me han impresionado muchísimo en este libro.
la fotografía nos permite hacer ese recorrido de la vida y de ese momento, ¿no? Hoy, por desgracia, vivimos en un momento muy conflictivo, social, político, de guerras. La fotografía nos acerca a esos momentos, a esas situaciones que estamos viviendo y nos permite también. Al mismo tiempo, como vemos tanta fotografía, hemos caído, o estamos, desde mi punto de vista, no sé si lo compartes, estamos casi anestesiados de lo que era esa vida. Nos recordamos las fotografías de Capa en la guerra y decías, y aquello impresionaba. Hoy vemos a Elian en la playa, caído hacia abajo, y ya, bueno, pues otro más, ¿no? La fotografía afortunadamente nos acerca a ver esos momentos, a ver la crudeza de la realidad, pero al mismo tiempo también nos anestesia de lo que es la dureza de la vida. La dureza o incluso la belleza, es decir, lo hemos llevado a lo trágico, no sé por qué, pero también la belleza de la vida, de que ya nos parece que si la sonrisa de un niño, como las vemos en Instagram permanentemente, y ya parece que no es esa naturalidad que tenía antes, cuando la vivíamos de vez en cuando. Pues mira, es muy buena pregunta, porque en el ámbito del reportaje de prensa, ¿no? el fotoreporterismo de prensa, que es una dimensión muy específica, que ha sido la que en un momento dado dio gran prestigio a la fotografía en la época dorada de las revistas gráficas, de las agencias como Magnum, etcétera, has mencionado a Capa, ¿no? Y verdaderamente era una función, la de los fotógrafos, fundamental, porque en ese momento yo creo que sí que permitió dotar de una cierta conciencia colectiva ante determinados hechos, sobre todo cuando eran hechos especialmente cruentos o ciertas injusticias, en zonas que no siempre iban a poder ser visibilizadas, y que en un momento dado la fotografía era un medio de expresión muy contundente, ¿no? Y el consumo de revistas eran reportajes, es decir, que había también una narrativa dentro de eso, no era solo la imagen única, ¿no? Sino que esas imágenes tan emblemáticas que recordamos, tan icónicas, ¿no? Que puede ser pues, la de la niña vietnamita corriendo después de un ataque de napalm, el retrato del Che Guevara tomado por Cordas. Yo os los estoy citando y según los cito aparecen en vuestra mente, ¿no? Son fotografías que tienen esa capacidad. Pero no eran únicas, formaban parte de reportajes con un nivel de desarrollo amplio en revistas ilustradas que por desgracia se han perdido, y que han dado paso a fotografías únicas en la prensa escrita, que en un momento dado esa comunicación o esa malacostumbrarnos a las imágenes de guerras o de conflictos, etcétera, bueno, todas las disciplinas de comunicación visual acaban generando estereotipos. Entonces, también se generan estereotipos y lugares comunes en lo fotográfico. Y cuando uno habla de migración, pues generalmente hace una fotografía de un campo de refugiados, cuando en un momento dado se podría hablar de migración con otros ítems, ¿no? O con otras imágenes, pero se va al estereotipo fotográfico porque de alguna manera es lo que demanda, es el tipo de consumo visual que demanda el propio medio, y al mismo tiempo eso genera esa especie de inmunidad frente a la imagen estereotipada, por muy espectacular o por muy efectista que pueda llegar a ser, sobre todo cuando estamos hablando de fotografiar pues después de los efectos después de un bombardeo, es decir, que luego está todo el debate ético, ¿no? Sobre qué hacer con esas imágenes. Yo creo que el fotoperiodismo ha cambiado, hay un nuevo fotoperiodismo, un nuevo documentalismo, y ahí os remito a Carles Guerra, que yo creo que es un gran teórico de esa nueva función del fotoperiodismo, donde de alguna manera se pretende dar voz y hablar en primera persona de los testimonios reales y no instrumentalizar a esas personas para convertirlas en iconos visuales sin más, ¿no? Y eso es verdad que es una labor que tiene que desarrollar el fotoperiodismo con estrategias nuevas, que ya no son las de la imagen única, que pueden ser a través de fotoreportajes más en profundidad en medios de internet, combinación de imagen y vídeo con testimonios, es decir, para transmitir con un poquito más de profundidad y no banalizar los conflictos o esos sucesos, ¿no? En la belleza también, los estereotipos, y ahí los estereotipos de género pues son los más comunes. También estamos revisando el desnudo, ciertos estereotipos que venían dados a partir de esa fotografía de moda de los años 80, 90 y que ahora está siendo revisada. En cualquier caso, yo creo que esa función crítica también del propio público o de cómo refleja el cambio de la sociedad. Y es muy interesante en el trabajo tuyo, Andrés, también pues leer las fotografías con esas claves, ¿no? Porque todas las imágenes nos hablan mucho de nuestra ciudad y de cómo ha cambiado, pero en un momento dado, cuando nos fijamos en las personas, pues nos hablan también de la perspectiva de género, de la perspectiva de clase,
de cómo visten unos y otros y cómo esa diferencia era mucho más patente. Estamos viendo un Madrid sin turistas. De repente eso es raro. Sí. Y todas esas cuestiones están en la imagen, están presentes y nos hacen reflexionar. Luego, en este caso no aparecen muchas imágenes, pero yo creo que hemos adolecido una falta de visualización del Madrid en guerra. Para mí fue una experiencia muy, muy impactante ir al archivo de la Agencia EFE. Estaba trabajando en un proyecto sobre John Goodman, un fotoreportero de la época de la Guerra Civil, de origen alemán, que después estuvo en México. Es el autor de la fotografía muy conocida de las 13 rosas, de las milicianas. Hay una foto como... Y bueno, estábamos rebuscando en el archivo y ahí accedí a las fotos de Díaz Casariego, que era un fotoreportero amigo de mi bisabuelo, de la misma generación, pero que se desempeñó, o sea, Díaz Casariego, Campúa eran los tres amigos. Campúa acabó siendo fotógrafo en el bando nacional, porque era donde te tocara también. De hecho, hay un libro muy interesante donde se ven las fotos de una batalla tomadas por Campúa y por Díaz Casariego, que eran amigos y estaban representando esa batalla desde los dos sitios del frente, ¿no? Ahí se daban cosas así. Bueno, pues las fotos de Díaz Casariego de los bombardeos de la Gran Vía, claro, eso es lógico que no se vean porque hay que tener estómago para verlas, ¿no? Pero el hecho de no haberlas visto también yo creo que influye en nuestra desmemoria histórica. Y entonces consideramos que la ciudad siempre ha podido tener este aspecto, o gozar de esta libertad, o que hemos podido no pasar hambre. Y en realidad, investigando el archivo, las fotos de mi abuela y sus hermanos en la posguerra tenían hambre. Habían pasado hambre. Y entonces, todos esos detalles que demuestran las imágenes también nos están hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Como puede ser un conflicto, como puede ser las diferencias de género, las desigualdades sociales, y luego ya los desmanes urbanísticos, es decir, hay un poco de todo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que cada fotografía tiene 1.000.000 de capas, ¿no? Tiene todas las capas que uno quiera leer y todos los detalles que uno quiera encontrar, entonces eso es muy apasionante. Pero bueno, también la propia fotografía desmonta sus estereotipos y tiene esa función, ¿no? No podemos caer siempre en los mismos lugares comunes. Pues muchas gracias. Vamos a terminar con... Les decía que tengo dos fotos icónicas más. María hacía referencia, y yo tengo que agradecerle a Andrés el que me haya dado la oportunidad, primero, de conocer su obra y felicitarle, el que la traiga aquí, a esta casa, y el de darme la oportunidad de estar contigo aquí en este momento importante, ¿no? Igualmente. María hablaba de ese Madrid en la guerra y de esa situación, ¿no? Y yo había elegido para terminar esta conversación dos fotos, 1936. La verán, no quiero desvelarla porque ustedes la verán, pero sí hay un texto que dice: un grupo de jóvenes madrileñas ataviadas con mantón de Manila se dirigen hacia la verbena de San Isidro caminando por la calle Arenal, tal, y se ven aquellas chicas sonrientes con su mantón de Manila. 1937, un grupo de niños, algunos vestidos de milicianos, se calientan al calor de la hoguera improvisada en la Plaza del Carmen. Tras ellos se puede apreciar a la derecha los escombros del mercado que ocupaba la plaza. Gracias, Andrés, gracias, María, y gracias a todos ustedes por venir aquí, y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.